Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal. Soy Antonio Muñoz. Bien, el vídeo que vais a ver a continuación es un vídeo que hace tiempo venía siendo esperado por muchos. Y es un vídeo que yo también he tardado un poco en hacer porque estaba esperando a que el Tribunal Supremo, que es del que vamos a hablar en los próximos minutos, se pronunciase sobre algunas sentencias muy importantes que han tenido lugar en las últimas fechas. Veréis, en los últimos tiempos, hablar del Tribunal Supremo, que se ha erigido en protagonista de, bueno, tanto social como político y también jurídico, protagonista muy triste de este país, por cierto, bueno, pues está en la boca de todo el mundo. ¿Y por qué está en la boca de todo el mundo? Pues porque su descrédito ha llegado a tales cotas que hablar de la credibilidad del alto tribunal pues es como hablar de elucubraciones metafísicas en las que nadie cree o nadie comprende. Por ejemplo, antes de entrar en harina, porque voy a hacer un repaso a este carrusel, a esta especie de feria en la que se ha convertido no todas, pero sí muchas de las sentencias que el Tribunal Supremo ha ido dictando en los últimos tiempos, como digo, sobre todo desde el año 2013, porque me estoy refiriendo a todo cuanto tiene que ver con los derechos de los consumidores y más concretamente con el tema de las cláusulas hipotecarias, las cláusulas contenidas en los diferentes préstamos de carácter hipotecario, pues se han producido muchas cosas. No es ya solo el descrédito del Tribunal Supremo, que es la más alta institución jurídica del Estado, sino también el descrédito total y absoluto del Consejo General del Poder Judicial, el descrédito de muchísimos jueces a la hora de dictar sentencias, el desastre total y absoluto que supone el colapso judicial en no pocos juzgados de España, del que es responsable primero y último el Estado, y en consecuencia es el Estado quien debería de asumir la responsabilidad patrimonial que se debería de traducir en una indemnización por los daños y perjuicios causados al justiciable, es decir, a todos aquellos que acuden a un juzgado y se encuentran que ese juzgado tarda 270.000 años en dictar una sentencia. Y hay que decir que la culpa no lo tienen los integrantes de esa oficina judicial, sino que el responsable, como digo, primero y último, es el propio Estado. Y esto, fijaros, hasta el propio Tribunal Supremo, en sentencia dictada el 28 de julio del año 2016, reconoce efectivamente la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de que se produzca una violación manifiesta del derecho de la Unión Europea y también en aquellos casos en los cuales, porque será requisito para exigir esta responsabilidad, que se hubiera dictado una sentencia en última instancia. Bien, dicho esto, ya antes, como digo, de entrar en harina y de pasar a enumerar un poquito, pues este mare magnum grande, muy grande, de sentencias caracterizadas por las incongruencias, por los despropósitos, por auténticos disparates en algunos casos, auténticos dislates, por lo que se puede considerar incluso como de auténtico desvarío. Antes de pasar a examinar todo eso, yo quisiera decir varias cosas. Por ejemplo, que como consecuencia de este descrédito total y absoluto en el que ha caído el Tribunal Supremo, hay que decir que, salvo raras excepciones que siguen haciendo honor a, bueno, pues lo que es ejercer no tanto la aplicación del derecho, sino ejercer la justicia, porque hay algunos magistrados que todavía siguen siendo coherentes con lo que es la justicia como valor universal, pues ha sucedido, por ejemplo, algo que no había ocurrido nunca en la historia de la administración de justicia de este país. Y es que son muchos y cada vez más los jueces que están simple y llanamente pasando por alto las decisiones jurisprudenciales adoptadas por el Tribunal Supremo en materias como las que nos van a ocupar en los próximos minutos. Se está produciendo una auténtica rebelión. Los jueces de instancia muchas veces pasan ya olímpicamente de lo que el Tribunal Supremo diga o deje de decir en determinados casos y para determinados supuestos. Y esto es muy grave. Pero es que, fijaros,
Actualmente se están poniendo en marcha algunos movimientos, algunas propuestas tendentes a exigir la articulación de una serie de medidas para, en su caso, presentar una presunta o posible querella criminal, no sé si contra todos o contra parte de los magistrados del Tribunal Supremo, sobre todo de la Sala Primera, que es la Sala de lo Civil, por presunta prevaricación en el dictamen de sus sentencias. Para los que no lo sepáis, tengo que deciros que la prevaricación es un delito y es el delito más grave que se puede atribuir a un juez o magistrado, porque prevaricar significa dictar una resolución o una sentencia a sabiendas de su injusticia. Y hay motivos, bastantes, para sostener, cuando menos la sospecha, de supuestas o presuntas prevaricaciones por parte de ciertas secciones del Tribunal Supremo a la hora de pronunciarse sobre determinados aspectos. Estamos hablando de algo muy grave y de hecho estoy hablando de que se están intentando articular mecanismos para exigir esas posibles responsabilidades. Pero es que además tenéis que saber que el Estado español ha sido denunciado en varias ocasiones, y cuando digo el Estado español hablo también del Tribunal Supremo, porque el Estado tiene tres poderes, aunque solo sea teóricamente, y uno de ellos es el judicial. Y claro, cuando resulta que se denuncia al Estado por corrupción sistemática del aparato judicial, denuncia que ha sido presentada recientemente y que en el año 2018 lo fue por la Asociación de Ciudadanos Europeos contra la Corrupción, pues obviamente estamos hablando de algo extraordinariamente grave, de lo que ningún medio de comunicación se hace eco, porque claro, esto es muy serio y esto no conviene que la gente se entere. Pero existe y está ahí, y para el que lo quiera verificar, le invito a que lo haga. Y es que esa denuncia se basa en muchas razones, pero una de ellas es la continua vulneración del derecho comunitario por parte de las instancias jurisdiccionales españolas, incluido el propio Tribunal Supremo, y el que el Consejo General del Poder Judicial no abra nunca o casi nunca expediente ante ninguna de las denuncias que se presentan por parte de cualquier ciudadano de a pie contra jueces y magistrados por haber desempeñado su función jurisdiccional de una manera cuando menos sospechosa. Pero fijaros, mirad, todo esto, como os he dicho antes, comienza el día, más o menos, 9 de mayo de 2013. ¿Qué ocurre en esa fecha? Pues que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la cláusula suelo y hace una sorprendente o dicta una sorprendente sentencia diciendo que la cláusula suelo es una cláusula abusiva y en consecuencia puede ser considerada, si es que se declara o se prueba que es abusiva, habría que considerarla como nula. Claro, cualquier estudiante de primero de Derecho, el primer día que va a la facultad y le enseñan lo que es la nulidad de pleno derecho, sabe que la nulidad de una cláusula, en este caso, implica que deja de tener efectos no solo a partir del día en que se dicta la sentencia, sino desde el día mismo en el que se introdujo en el propio contrato. ¿Sabéis lo que dijo el Tribunal Supremo? Que sí, que era nula, que era abusiva y en consecuencia nula, pero solo a partir del momento en que se dictaba la sentencia concretamente de 9 de mayo de 2013. Esta fue la primera, entre comillas, y perdóname, la primera gran cagada del Tribunal Supremo en toda esta materia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, claro, esto generó reacciones. Se interpusieron cuestiones de carácter prejudicial y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el faro que tenemos para alumbrar algo de justicia dentro de todo este desastre que constituye en este país el ejercicio de la actividad jurisdiccional por numerosos jueces y tribunales, y no digamos ya por el Tribunal Supremo, pues determinó que en sentencia de 21 de diciembre del año 2016 le dijo al Tribunal Supremo que, oye bonitos, os habéis pasado 7 pueblos y la nulidad significa nulidad y en consecuencia tendrá carácter retroactivo y habrá que declarar como nula la cláusula abusiva cualquiera que sea la fecha que hubiera sido incorporada en el contrato. Con lo cual le pintó la cara al Tribunal Supremo para empezar este día, como digo, 21 de diciembre de 2016, en plenas Navidades, por cierto. Bien, hasta tal punto fue así que el gobierno se vio en la necesidad de dictar un decreto ley para, una vez más, salir en defensa de los intereses de la banca
un decreto de ley del 20 de enero de 2017 por el que se creaban una serie de juzgados especializados que teóricamente iban a contribuir a favorecer los intereses de los consumidores que presentasen recursos, y lo único que ha hecho ha sido colapsar todavía más los órganos jurisdiccionales, si es que todavía no lo estaban suficientemente. Pero fijaros, relacionado con esto, ¿qué es lo que sucedió? Pues sucedió que los bancos se pusieron manos a la obra y entonces cogieron los telefonitos y empezaron a llamar a la gente que tenía cláusula suelo en sus contratos hipotecarios, y les llamaban y les decían: oye, mira, vente para acá, que mira, te voy a quitar la cláusula suelo, eso sí, me tienes que firmar este acuerdo en virtud del cual yo te quito la cláusula suelo, pero tú renuncias a reclamar que te devuelva cualquier cantidad que te haya cobrada con anterioridad en aplicación de esta cláusula. Bueno, pues el Tribunal Supremo, en virtud de una sentencia de octubre del año 2017, declaró nulos estos acuerdos. El Tribunal Supremo, pero el mismo Tribunal Supremo, en abril del siguiente año de 2018, dijo que no, que eran válidos. Es decir, en menos de un año cambió totalmente de opinión. Esto lo que significa es que estos señores lo que tenían que hacer es empezar a estudiar algo de derecho y empezar a enterarse de algo, porque no es normal que el alto tribunal cambie de parecer en menos de un año sobre un aspecto tan importante como es declarar un acuerdo como nulo o un acuerdo como válido. Esto provocó que se planteara una o varias cuestiones prejudiciales, una por una jueza en Albacete, concretamente el 2 de octubre del año 2018, y provocó que estemos a las puertas de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre este extremo. Pero antes, el 12 de diciembre, el abogado general emitirá un dictamen. Todo parece indicar que le van a volver a pintar la cara al Tribunal Supremo, y no sé qué cara se le va a quedar o qué color de cara se le va a quedar esta vez cuando se emita dicha sentencia. Pero fijaros, continuemos, porque las incongruencias, las contradicciones, los desvaríos, pues continuaron con posterioridad. Por ejemplo, ¿os acordáis del famoso impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados? La que se montó, ¿verdad? Bueno, pues resultó que el Tribunal Supremo, en virtud de una sentencia de diciembre del año 2015, dijo que ese impuesto lo tenían que pagar los bancos. Claro, lo que ocurrió es que, veréis, se plantearon algunos recursos al respecto. Y la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el día 18 de octubre del año 2018, pues ratificó esta idea y sostuvo que el que tenía que pagar este impuesto eran los bancos. Pero claro, atención, 2 días después, de una manera rarísima, con claras irregularidades que todavía no han sido de ninguna manera depuradas, resulta que se reúne el Pleno y le desacreditan absolutamente a la Sala Tercera y le dicen: no, mira, lo que habéis dicho hace 2 días no sirve. Lo que sirve es lo que acordemos nosotros ahora en el Pleno, acordado a tal efecto por el presidente del Tribunal Supremo. ¿Y qué es lo que acordaron allí? Pues que el impuesto no lo tenía que pagar la banca, lo teníais que pagar vosotros. Claro, ¿sabéis la que se montó? Se montó la de Dios es Cristo. Y hasta tal punto fue así que el gobierno se vio en la obligación de dictar un real decreto para dejar claro que en lo sucesivo el impuesto por cualquier préstamo hipotecario que se concertase a partir de esa fecha sería pagado por el banco. ¿Sabéis qué es lo que hay detrás de toda esta historia? Lo que hubo concretamente. Hubo un rescate bancario indirecto, encubierto. Porque la cantidad de dinero que hubiera tenido que pagar la banca, si finalmente hubiera tenido que hacer frente al pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados de todas las hipotecas contraídas con anterioridad a la fecha en que se dictó esta sentencia, hubiera provocado la quiebra de más de un banco. Pero no termina todo ahí. Continuamos con el tema del vencimiento anticipado. Bien, el día 23 de diciembre del año 2015, el Tribunal Supremo dicta una sentencia declarando la cláusula del vencimiento anticipado como abusiva, lo mismo que hizo el 18 de febrero del año 2016. Pero claro, se debieron de dar cuenta en un momento dado que a lo mejor se habían pasado 3 pueblos, que a sus amigos de la banca no les había gustado mucho esta sentencia, y plantearon una prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha pronunciado en el año, concretamente el 26 de marzo del año 2019, dejando claro que efectivamente,
que se trata de una cláusula abusiva y en consecuencia nula, pero dejando un margen de actuación para los órganos jurisdiccionales españoles, concretamente para el Tribunal Supremo, en términos y condiciones muy, digamos, como muy abiertos, ¿verdad? Y hasta tal punto ha sido así que el 11 de septiembre del año 2019, hace tan solo unos días, el Tribunal Supremo pues se despachó con una nueva sentencia, diciendo que bueno, que la ley hipotecaria nueva puede decir lo que quiera, pero que ellos interpretan y que ellos aplican la retroactividad, aunque esté prohibida por esa ley, para los vencimientos anticipados, es decir, para los procedimientos de ejecución hipotecaria que estuvieran suspendidos y que lo hubieran sido por impagos superiores a los 12 meses. Es decir, que el Tribunal Supremo ha vuelto a vulnerar nuevamente la Directiva 93/13, ha vuelto a vulnerar la jurisprudencia comunitaria y también a vulnerar, muy posiblemente, el artículo 9.3 de la Constitución española. Voy a ir acabando, pero claro, no puedo hacerlo sin hacer una referencia al IRPH. Veréis, el Tribunal Supremo, el día 14 de diciembre del año 2017, en su sala primera, la sala de lo civil, concluyó que el IRPH era un índice de referencia transparente, era un índice de referencia que en consecuencia no era opaco y que no era abusivo. Eso sí, aunque nadie entendiera su forma de cálculo y aunque no se le hubiera comunicado al interesado en qué consistía esto, porque llegó a la conclusión el Tribunal Supremo que todo el mundo tenía que saber y entender perfectamente cómo se calculaba y se llegaba a la conclusión de ese índice. Bien, claro, esto provocó que se plantease una prejudicial por parte de algún juzgado español. Y esto trajo consigo que el día 10 de septiembre del año 2019, es decir, hace tan solo unos días, pues hubiera un dictamen. Y hubiera un dictamen dejando claro por parte del abogado general que aquí no ha habido transparencia en la comercialización de ese IRPH. No entra ni sale sobre si es una cláusula abusiva y en consecuencia nula, porque ese no es su cometido. Pero sí deja claro que no ha habido transparencia. Y eso puede servir de fundamento argumental para la sentencia que tendrá que dictaminar a principios del año 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una sentencia que estamos esperando muchos porque hay más de 1.200.000 familias afectadas por este tema. Y ya veremos a ver qué es lo que termina diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y cómo blinda de alguna manera su decisión para que el Tribunal Supremo no se vuelva a inventar otra estratagema de esas extrañas productos de la incongruencia, del despropósito y del desvarío, para, de alguna manera, volver a favorecer los intereses de la banca y dejar a un lado los intereses de los consumidores. Es decir, en este caso concreto, dejar de lado la justicia como valor universal que dicen proteger, pero que, obviamente, vaya flaco favor que la están haciendo. Creo que con todo lo que os he expuesto es suficiente para que os hagáis una idea del Tribunal Supremo que tenemos. Mirad, se trata de una serie de señores, no hay por qué dudar de su honestidad, de su competencia, de su actitud, pero cuidadito, porque eso en un principio, porque claro, mientras no se demuestre lo contrario, todo el mundo tiene derecho, es inocente, como dice el principio procesal universal, ¿verdad? Pero es que claro, cuando el cúmulo de sentencias es tan grande, y tan gordos las consecuencias que derivan de ellas, y se repiten siempre en el mismo sentido, y encima son producto muchas veces de despropósitos, de incongruencias, de auténticas contradicciones, de continuaciones, rectificaciones continuas, dislates, disparates de todo tipo, pues hombre, hay lugar a la sospecha, y cuando hay lugar a la sospecha es porque cuando el río suena, es porque agua lleva. Gracias amigos por la atención que me habéis dispensado. Antes de concluir, quiero recordaros a todos los que lo deseéis que el día 28 de septiembre en Valladolid habrá un encuentro donde podéis asistir todos los que lo deseéis con Antonio, que soy yo, para pasar una jornada de debate y una jornada de hermandad. Gracias, podéis compartir el vídeo si lo deseáis. Yo ya, hasta muy pronto, os deseo como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.